not over yet, and any moment could bring us. It's unreal. Like it's carved out of light. Carved out of light. Is this truly a sign from the Lord that a big change is imminent? Could this be the prophecy from the book? Comenzó con algo en el cielo, y lo que lo volvió extraordinario no fue solo lo que se vio, sino cuándo y dónde sucedió. El día de la independencia de Jerusalén no es un martes cualquiera en el calendario, es un momento saturado de capas, historia, identidad, tensión acumulada durante siglos, orgullo y herida conviviendo en el mismo instante, una solemnidad que pocas fechas del año comparten, sobre esa ciudad que carga con la memoria de 3 grandes tradiciones religiosas y con décadas de conflictos sin resolver. Una formación de nubes comenzó a transformarse de una manera que los testigos tardaron en describir con palabras precisas. Al principio no llamó la atención de nadie, las nubes cambian, se disuelven, toman formas pasajeras que el viento borra en segundos. Pero, cuando la luz del sol se desplazó detrás de aquella masa de vapor y lo que quedó visible adquirió contornos claros y persistentes, algo cambió en las personas que la miraban. Casi todos los testimonios coinciden, una figura de apariencia humana y alada, rodeada de una luminosidad tenue, pero bien definida, como si tuviera volumen y estructura propios, como si estuviera suspendida ahí con una intención que el azar solo raramente puede simular. Los expertos en meteorología y psicología cognitiva llegaron con su diagnóstico habitual: parecidolia. El cerebro humano está diseñado evolutivamente para detectar patrones, en especial rostros y figuras humanas, incluso en superficies que no los contienen de manera intencional. Las nubes, con su movimiento constante y sus formas nunca fijas, son terreno especialmente fértil para este mecanismo de percepción, y puede que esa explicación sea correcta desde el punto de vista neurológico. Probablemente lo es, pero lo que ningún análisis técnico resuelve completamente es la pregunta del contexto, porque esa figura no apareció en un día vacío de significado ni en un cielo sin historia. Apareció sobre Jerusalén, en el día de su independencia, durante un periodo en que la tensión global había escalado hasta niveles que generaciones enteras no habían visto, conflictos encendiéndose en distintos frentes al mismo tiempo. Una sensación extendida de que el orden conocido se estaba fragmentando, una humanidad que observaba con los ojos muy abiertos sin saber qué podía esperarse a continuación. En tiempos de presión colectiva, las personas no solo miran lo que ocurre, sino que lo interpretan. No porque necesariamente haya un mensaje escondido en cada nube, sino porque somos seres de sentido, y cuando algo inusual interrumpe nuestra normalidad en un contexto tan cargado como este, el impulso natural es buscarle un lugar dentro de la narrativa más grande que estamos viviendo. ¿Era aquella figura simplemente una combinación extraordinaria de luz y atmósfera? Posiblemente. ¿Merecía la pausa, la atención, la pregunta? Sin ninguna duda, porque hay momentos en que el valor de lo que vemos no reside en lo que fue objetivamente, sino en la reflexión que desencadena en quienes lo presencian. Quienes vieron a aquella figura se detuvieron. Y a veces ese detenerse, ese instante en que algo obliga a alzar los ojos y preguntarse por el estado de las cosas, es exactamente donde las preguntas más importantes comienzan a tomar forma. A lo largo de la historia, momentos como este han llevado a la contemplación, no porque ofrezcan respuestas, sino porque plantean preguntas más profundas que el evento mismo. ¿Era simplemente una rara combinación de luz y atmósfera? ¿O era algo que se volvía notable por el momento en que las personas lo vieron? Nadie puede decirlo con certeza, pero, para quienes lo presenciaron, fue suficiente para hacerlos detenerse y pensar. Y a veces esa pausa es exactamente donde comienza la pregunta real. Mientras los ojos todavía seguían fijos en el cielo intentando encontrar palabras para lo que habían visto, fue el suelo el que decidió hablar. Las lluvias cayeron sin aviso y sin pausa, no el tipo de lluvia que se anticipa con el parte meteorológico y para la que uno se prepara mentalmente, sino el tipo que llega de frente y se adueña del espacio antes de que nadie pueda reaccionar. Las calles de Jerusalén,
diseñadas en muchos casos para otra escala de agua y para otra era. No pudieron con el volumen que descendió en pocas horas. Las avenidas más transitadas se convirtieron en torrentes que arrastraban todo lo que encontraban. Vehículos, objetos domésticos, escombros, fragmentos de vida cotidiana que el agua reclamaba como propios. Los sótanos de los edificios más antiguos se llenaron antes de que sus ocupantes pudieran salvar lo que guardaban en ellos. Las familias de los barrios más bajos tuvieron que elegir entre quedarse o salvar lo que podían cargar en brazos. Luego, las colinas comenzaron a moverse. Cerca del Monte de los Olivos, la tierra que durante generaciones había sostenido casas, muros y caminos, empezó a perder cohesión bajo el peso del agua infiltrada en sus capas más profundas. Las rocas cedieron. Los muros se fracturaron con ese sonido seco y definitivo que anuncia que algo que parecía permanente ha terminado. Bloques enteros de suelo se separaron de la ladera y comenzaron a deslizarse lentamente, con esa lentitud que hace el proceso todavía más perturbador que si fuera rápido, como si la tierra no estuviera cayendo por accidente, sino retirándose deliberadamente de donde ya no quería estar. Casas que llevaban décadas en el mismo lugar quedaron declaradas inhabitables de un día para otro. Otras simplemente dejaron de existir como lugares seguros para regresar. La electricidad se cortó en amplias zonas. Los caminos más importantes quedaron bloqueados. La comunicación se fragmentó y con esa fragmentación llegó algo más difícil de nombrar, una inquietud que iba más allá de los daños materiales, algo antiguo y profundo alojado en ese lugar del ser humano que responde a la inestabilidad no con lógica, sino con una sensación visceral de que algo ha cambiado de manera irreversible. Mateo 7 y 25 describe una tormenta de esa intensidad, lluvia que cae, corrientes que suben, vientos que golpean contra una construcción. No es un poema sobre el tiempo atmosférico, sino una imagen sobre las fuerzas que prueban lo que está construido sobre cimientos sólidos y lo que solo lo parecía. La parábola termina no en la descripción del desastre, sino en la diferencia entre lo que resistió y lo que no. Y esa diferencia, en el lenguaje de Jesús, no tiene que ver con la magnitud de la tormenta, sino con la clase de base sobre la que cada uno ha edificado su vida. Cuando el suelo se mueve bajo tus pies, la primera pregunta que surge de manera instintiva no es sobre los daños materiales, es sobre qué es lo que realmente sostiene a uno cuando todo lo demás falla. La vida puede cambiar como una inundación. Un momento todo parece estable y al siguiente no queda nada que sea seguro. Y en esos instantes de interrupción forzada, con la electricidad cortada y las rutas bloqueadas, muchas personas encontraron que las preguntas que habían mantenido en silencio durante meses salían a la superficie con una urgencia que ya no tenía dónde esconderse. Porque cuando todo lo que te rodea empieza a moverse, lo único que verdaderamente importa es aquello sobre lo que te apoyas. Y fue en ese estado de tierra removida literal y metafóricamente, cuando los trabajadores que revisaban los daños en la zona del deslizamiento cerca del Monte de los Olivos encontraron algo que nadie en el grupo esperaba. Entre la tierra desplazada y los bloques de roca que el deslizamiento había revuelto y traído a la superficie, emergió una caja. No era un fragmento de escombros moderno, ni el tipo de material que aparece normalmente cuando la tierra cede en zonas urbanas. Era algo distinto desde el primer instante en que los trabajadores la vieron asomar entre el barro. Vieja, deteriorada, cubierta de tierra, pero estructuralmente intacta, con una presencia que era difícil de ignorar incluso antes de saber qué contenía. Su superficie estaba marcada con símbolos que nadie del grupo podía identificar de inmediato, grabados que pertenecían a un sistema de escritura o a un lenguaje decorativo que los ojos modernos no reconocían con facilidad. Los patrones no parecían aleatorios ni accidentales. Tenían una simetría, una precisión que sugería que alguien los había trazado con cuidado y con propósito, en una época en que ese tipo de marcas servían para comunicar algo que las palabras ordinarias no alcanzaban a decir. Había algo en la presencia misma del objeto, en la forma en que estaba ahí entre los escombros, que generaba en quienes lo rodeaban una contención instintiva, difícil de explicar pero imposible de ignorar. Nadie lo abrió de golpe, nadie lo levantó con la prisa que suele acompañar a los descubrimientos inusuales en el mundo moderno, donde todo tiende a convertirse de inmediato en una fotografía para las redes sociales. Algo en él pedía cuidado, algo en él pedía silencio.
Uno de los trabajadores dijo después que sintió como si estuviera frente a algo que llevaba mucho tiempo esperando ser encontrado, y que no quería que la prisa arruinara el momento. Es difícil decir qué produce esa sensación en los seres humanos, esa intuición de que hay objetos que merecen una clase diferente de atención. Pero estaba ahí, en ese grupo de personas que en circunstancias ordinarias simplemente habrían documentado un hallazgo y continuado con su trabajo. La tapa fue levantada con movimientos lentos y deliberados, y lo que había adentro no correspondía a ninguna expectativa posible. No encajaba en ningún marco de referencia ordinario, no pertenecía a ninguna categoría que los presentes pudieran activar de inmediato. 2 palomas blancas completamente vivas, sin señales visibles de debilitamiento ni de hambre, ni de los efectos que uno esperaría encontrar de manera inevitable en cualquier animal que ha permanecido encerrado, sin comida ni agua ni ventilación, en un espacio confinado bajo tierra. No había fuente de alimento dentro del cofre. No había apertura que explicara cómo había llegado el aire. No había nada que justificara biológicamente lo que estaban viendo. No había forma de determinar cuánto tiempo llevaban allí esas palomas. No había forma de explicar cómo habían sobrevivido. No había ningún rastro visible que señalara cómo habían llegado al interior de aquel cofre sellado, qué fuerza o qué intención las había colocado ahí, ni qué había mantenido ese espacio cerrado durante tanto tiempo. Los que estaban presentes no reaccionaron con exclamaciones ni con el entusiasmo ruidoso que suele acompañar a los descubrimientos extraordinarios. Hicieron lo contrario. Se quedaron quietos, miraron sin hablar, dejaron que lo que tenían delante aterrizara en ellos sin apresurarse a etiquetarlo, sin saltar de inmediato a la explicación o a la interpretación, sin llenar el espacio del asombro con palabras que todavía no existían para lo que estaban viendo. Hay momentos en que la primera respuesta honesta ante algo que no comprendemos es simplemente el silencio, y ese fue uno de esos momentos. Un silencio que no era vacío sino lleno, cargado de algo que todos sentían, pero que ninguno sabía todavía cómo articular, lo que hacía el hallazgo especialmente difícil de encuadrar en una categoría cómoda era la acumulación de contexto que lo rodeaba. Si esa caja hubiera aparecido en una excavación ordinaria, en algún punto remoto y sin carga simbólica, habría generado curiosidad científica y quizás cierta cobertura periodística pasajera antes de desaparecer en el ciclo de noticias. Pero no había aparecido en esas condiciones. Había emergido en las afueras del Monte de los Olivos, en Jerusalén, en los días inmediatamente posteriores a la figura en el cielo, a las inundaciones devastadoras que habían subvertido el ritmo normal de la ciudad, y al deslizamiento de las colinas que habían movido tierra que llevaba décadas quieta. Era como si la tierra no hubiera cedido al azar. Era como si el movimiento del suelo hubiera tenido un destino preciso, un propósito que se revelaba en lo que exponía al abrirse. El timing no era un detalle menor. Era, para muchos de los que lo supieron, la parte más difícil de ignorar, porque los eventos que lo precedieron no eran una acumulación aleatoria de noticias sin relación entre sí. Eran señales que llegaban desde distintas direcciones, apuntando hacia el mismo centro, como si algo invisible estuviera organizando los elementos de una conversación que la ciudad y el mundo necesitaban escuchar. Dentro del universo simbólico de la Biblia, la paloma no es simplemente un pájaro, es un portador de significado que aparece en 2 de los momentos más decisivos de toda la narrativa sagrada, y en ambos casos llega marcando el fin de algo y el inicio de algo diferente, el cruce de un umbral que cambia la naturaleza de lo que viene. La primera aparición es la más conocida, aunque su peso suele reducirse con la familiaridad. Cuando el diluvio había terminado y las aguas empezaban a retroceder lentamente sobre la tierra devastada, Noé soltó una paloma que regresó con una rama de olivo entre las plumas. No fue un ángel con forma de llama. No fue una voz del cielo que rompiera el silencio con una declaración solemne. Fue algo pequeño y concreto que podía sostenerse en la palma de una mano, portando un mensaje en el único lenguaje que la desesperación puede recibir sin bloquearlo. El lenguaje de lo vivo, lo verde, lo que sobrevivió. La señal de que era posible volver a empezar no llegó en formato espectacular. Llegó en formato humilde, pequeño, fácil de ignorar para quien no quisiera verla,
pero imposible de ignorar para quien llevaba meses mirando desde las ventanas del arca buscando algo que confirmara que el mundo todavía existía. La segunda aparición es igualmente precisa en su simbolismo y quizás incluso más cargada de significado si se la mira con atención. En el río Jordán, en el momento en que Jesús fue bautizado e inició oficialmente su ministerio público, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, no de columna de fuego como en el Éxodo, no de torbellino como ante Elías en el monte Horeb, no de los modos poderosos y abrumadores en que la presencia divina se había manifestado a lo largo del Antiguo Testamento. Una paloma, silenciosa, suave, pequeña, inequívoca en lo que señalaba. Este es el momento, esta es la transición. Lo que comienza aquí no tiene precedente en lo que vino antes, y lo que vino antes solo tenía sentido porque apuntaba hacia esto. El Espíritu eligió esa forma para hacerse presente en ese instante fundacional, y esa elección no fue accidental. En ambas historias, el patrón es el mismo. La paloma llega en un umbral. Llega cuando algo ha terminado definitivamente y cuando algo todavía no ha comenzado del todo, cuando el mundo está en ese espacio tenso y cargado entre el antes y el después. En ambos casos, la paloma no llega a explicar lo que está ocurriendo, llega a marcarlo, a señalar el espacio del cruce para que quienes están ahí puedan reconocerlo como lo que es. Un momento de transición, de paso, de fin y comienzo simultáneos, y ahí estaban dos palomas blancas, vivas, emergiendo de un cofre sellado bajo la tierra del Monte de los Olivos, en los días que siguieron a una secuencia de eventos que ninguno de los testigos podía explicar satisfactoriamente. La conexión era legible para cualquiera que conociera ese lenguaje simbólico, y era imposible de desestimar aunque uno decidiera no aceptarla como evidencia de nada concreto, porque incluso para quien prefiere mantenerse en el terreno del escepticismo riguroso, la superposición de ese símbolo específico con ese lugar específico en ese momento específico merecía por lo menos una pausa reflexiva. El Monte de los Olivos no es un punto geográfico más en el mapa de Jerusalén. En la historia bíblica, carga con una densidad de significado que pocos lugares del mundo pueden igualar. Es el lugar donde, según el libro de los Hechos, Jesús ascendió al cielo después de su resurrección, con la promesa de que regresaría de la misma manera en que se había ido. Es el lugar sobre el que la profecía de Zacarías 14 coloca el momento definitivo del retorno, cuando el pie del Mesías toque esa colina y la tierra se parta desde el este hasta el oeste, abriendo un nuevo valle entre Jerusalén y el monte. Es el lugar donde Jesús lloró sobre Jerusalén, viendo con una claridad que nadie más en ese momento tenía el peso de lo que la ciudad se negaba a reconocer. Y es el lugar donde, en la noche anterior a su crucifixión, se retiró a orar en el jardín de Getsemaní, en ese momento de agonía y entrega que la tradición cristiana considera uno de los más importantes de la historia sagrada. Cada centímetro de ese terreno está cargado de expectativa profética, de memoria sagrada, de una historia que todavía no ha terminado de escribirse. Que el cofre con las palomas emergiera precisamente ahí en ese suelo específico, añadía una dimensión que era difícil de ignorar aunque uno quisiera hacerlo. No como certeza de ningún tipo, no como prueba de que algo sobrenatural había ocurrido, sino como peso, como la sensación de que hay lugares donde la historia y la profecía se superponen de una manera que hace que cada nueva capa que se descubre parezca conectada con todas las capas anteriores, como si la tierra misma guardara la memoria de todo lo que fue prometido sobre ella. Algunos de los que se enteraron del hallazgo comenzaron a establecer conexiones con la imagen del Arca de la Alianza, no porque el cofre encontrado en el deslizamiento pudiera ser aquel objeto sagrado, sino porque la idea de algo preservado bajo la tierra, esperando el momento adecuado para ser revelado, resonaba profundamente con lo que la tradición bíblica describe como el patrón de las revelaciones divinas, ocultas durante el tiempo necesario, expuestas cuando el momento ha llegado y el mundo está listo para recibirlas. Otros sencillamente guardaron en silencio el recuerdo de esas dos palomas como algo que no podían explicar pero tampoco podían olvidar, algo que se había instalado en alguna región de su interior donde las palabras no alcanzan pero la experiencia permanece. Las personas que escucharon sobre el hallazgo reaccionaron de maneras muy diversas. Como siempre ocurre,
ante lo que no tiene una categoría clara. Algunos lo descartaron como una curiosidad pintoresca que el ciclo de noticias consumiría en 48 horas y reemplazaría con la siguiente historia inusual. Otros lo recibieron como confirmación de algo que ya sentían que estaba en movimiento, una pieza que encajaba en un rompecabezas que llevaban tiempo intentando armar. Muchos se quedaron en el espacio del medio, ese lugar donde la mente dice que probablemente hay una explicación que no se conoce todavía, pero donde el corazón guarda el recuerdo de esas dos palomas blancas como algo que no alcanza a resolver del todo, que insiste en permanecer abierto. Porque hay descubrimientos que no piden ser resueltos, piden ser sostenidos, mantenidos abiertos, dejados en el espacio de la pregunta donde viven mejor que en el espacio de la respuesta donde se petrifican. ¿Qué crees tú que significa? Déjalo en los comentarios. Hay algo en la manera en que estas señales se fueron acumulando durante esos días que merece ser considerado con más detenimiento antes de seguir adelante. No como análisis académico, sino como observación honesta de lo que ocurrió. En cualquier otra ciudad, en cualquier otro contexto, cada uno de estos eventos habría sido reportado de manera independiente, separado de los demás por el ritmo normal del ciclo de noticias y por la tendencia de los medios modernos a compartimentar lo que no puede encajar fácilmente en ninguna categoría preestablecida. En Jerusalén, durante esos días, resultó casi imposible separar los eventos entre sí porque los propios testigos no podían hacerlo. Quienes habían visto la figura en el cielo el día de la independencia no podían mirar las inundaciones sin pensar en aquella imagen. Quienes habían escuchado sobre el cofre con las palomas no podían procesar ese hallazgo sin que el Monte de los Olivos, el lugar, les pesara de una manera particular. El contexto se había convertido en parte del evento, inseparable de él, y esa inseparabilidad es precisamente lo que hace todo el conjunto tan difícil de ignorar sin un esfuerzo que se parece más a la negación que al escepticismo razonado. Cuando la tradición bíblica habla de señales, no describe eventos diseñados para producir certeza científica verificable en condiciones de laboratorio. Describe interrupciones del orden esperado de las cosas, momentos en que algo que debería comportarse de una manera se comporta de otra, algo que debería estar muerto está vivo, algo que debería estar oculto emerge a la luz, algo que debería aparecer en el cielo simplemente está ahí, cuando nadie lo estaba buscando. Las señales bíblicas no funcionan como argumentos de debate que pueden refutarse o confirmarse de manera definitiva. Funcionan como umbrales, invitaciones a cruzar de una manera de ver las cosas a otra, disponibles para quienes están dispuestos a cruzar y sin consecuencias inmediatas para quienes prefieren quedarse donde están. El filósofo que examina el cofre con las palomas y concluye que existe alguna explicación natural que todavía no se ha identificado puede estar en lo correcto. La explicación podría existir, pero el creyente que mira el mismo objeto y siente que está ante una señal de transición, de que algo está cambiando, de que el patrón de las palomas bíblicas está repitiéndose de una manera nueva, tampoco está siendo irracional, está leyendo el evento dentro del marco que le da sentido, dentro de la tradición interpretativa que lleva siglos desarrollando el lenguaje para exactamente este tipo de experiencia. Ambas lecturas pueden coexistir, sin que ninguna de las dos tenga que destruir a la otra para ser válida. Lo que resulta notable es que la ciudad donde estos eventos ocurrieron no es una ciudad cualquiera que de repente se ha vuelto relevante por algún accidente de la historia reciente. Es la ciudad que más que ninguna otra en el mundo ha sido nombrada, anticipada y descrita en el lenguaje profético de tres tradiciones religiosas como el lugar donde la historia humana encontrará su resolución definitiva. No una ciudad que fue importante en el pasado y cuya importancia es ahora sobre todo arqueológica. Una ciudad que el texto sagrado de tres religiones identifica como el centro de los eventos finales de una historia que todavía no ha llegado a su punto de cierre. Esa especificidad geográfica no puede descartarse fácilmente. Hay demasiados textos, demasiado precisos, que señalan demasiado consistentemente en la misma dirección. Y es desde esa perspectiva, desde la que los eventos de esos días adquieren todo su peso. No porque sean pruebas definitivas de nada, sino porque ocurrieron en el lugar que la tradición señala, en el período que la profecía describe como el tiempo de la preparación, con una densidad de símbolos que lleva siglos siendo asociada precisamente con la etapa que precede al desenlace. Las palomas en el Monte de los Olivos
no son simplemente un hallazgo biológico inusual, son un símbolo en el lugar donde los símbolos de la escritura convergen con más peso que en ningún otro punto del mapa. Dejar esa pregunta abierta no es una debilidad intelectual, es el reconocimiento honesto de que hay cosas que están más allá de lo que los instrumentos del análisis ordinario pueden resolver, y que la pretensión de haberlas resuelto dice más sobre la arrogancia epistemológica del que la hace que sobre la naturaleza de lo que está siendo observado. La pregunta permanece abierta porque merece permanecer así. Las respuestas definitivas llegarán, si llegan, en su propio tiempo y de su propia manera. Mientras tanto, lo que queda es la observación, la atención, la disposición a seguir mirando sin cerrar prematuramente lo que todavía no ha terminado de decir lo que tiene que decir. Mientras esa pregunta seguía sin respuesta y la semana continuaba acumulando momentos que resistían la explicación fácil, la ciudad fue testigo de algo que trazó otra línea en esa dirección inesperada. Esta vez no vino de la tierra ni del cielo, vino de un rito sagrado, de ese acto de renovación que lleva siglos repitiéndose en incontables lugares del mundo como señal de comienzo y de pertenencia, durante una ceremonia de bautismo, con una congregación reunida en la seriedad y la atención que ese rito merece, en el instante exacto en que las oraciones llegaron a su punto de mayor profundidad, cuando las palabras habían dicho todo lo que podían decir, y el silencio se volvió casi físico, de tan cargado, apareció una luz. No era el reflejo del sol en ninguna superficie conocida, no era el destello de ningún equipo electrónico, ni la refracción accidental de ningún material reflectante. Era una luz que tenía un comportamiento propio, que se movía con una calma que no correspondía a ninguna fuente artificial conocida, que giraba suavemente como si siguiera un ritmo interno que variaba en intensidad de una manera que parecía responder a algo que los instrumentos convencionales no podían capturar ni registrar. Las personas presentes no salieron corriendo a buscar sus teléfonos ni comenzaron a hablar en voz alta, intentando explicarse entre sí lo que estaban viendo. Hicieron lo contrario. Se detuvieron, se quedaron exactamente donde estaban, en silencio, con una quietud que no era pasividad sino presencia plena, mientras algo en el ambiente del lugar cambiaba de una manera que era difícil de articular pero imposible de negar. El aire mismo parecía diferente, más pesado en cierto sentido, pero también más quieto, como si el espacio hubiera decidido contraerse alrededor de ese momento para preservarlo. Algunos de los presentes describieron después lo que experimentaron con palabras que reconocían como insuficientes, pero que eran lo mejor que tenían. Uno dijo que fue como si de repente hubiera algo más en la habitación que todo el mundo podía percibir, pero nadie podía señalar. Otro dijo que la luz tenía una cualidad que no correspondía a ninguna fuente que hubiera visto antes, no la luminosidad fría de los fluorescentes, ni el calor amarillo de las velas, sino algo diferente, algo que se sentía más parecido a una presencia que a una fuente. Una mujer que había participado en ese bautismo dijo que no podía explicar lo que sintió en ese momento, solo que en los días posteriores siguió pensando en él de una manera que no era habitual para ella, como si algo se hubiera instalado en algún nivel que el lenguaje cotidiano no alcanza a nombrar, lo que hacía esa experiencia especialmente difícil de separar del resto de la semana era su posición en la cadena de lo que había ocurrido, después del cielo, después de la tierra, después de lo que emergió de las profundidades, una luz, en el instante dedicado a la renovación espiritual, en la ciudad que durante milenios ha sido el escenario donde lo humano y lo divino se rozan más de cerca. La secuencia tenía una forma que era difícil de atribuir al azar sin cierto esfuerzo. En términos estrictamente lógicos, cada uno de estos eventos puede analizarse en aislamiento y encontrarle una explicación alternativa razonable, pero la cadena que forman en conjunto, el modo en que se van conectando como si siguieran una dirección invisible, produce algo que es mucho más difícil de desestimar que cualquiera de sus componentes por separado. No todos los mensajes llegan en formato espectacular. Los más duraderos, los que permanecen grabados no como recuerdo, sino como presencia viva en la memoria de quienes los vivieron, suelen ser los más silenciosos. La luz en aquel bautismo no fue un espectáculo diseñado para convencer a nadie. Fue algo pequeño y quieto que ocurrió en el momento preciso para quienes necesitaban verlo. Y eso, en el lenguaje de las señales,
es exactamente como se supone que deben llegar. Y justo cuando parecía que los eventos de esa semana extraordinaria podían comenzar a asentarse, el siguiente hallazgo cambió el tono por completo. No era algo que dejara espacio para la esperanza, ni para la interpretación cargada de promesa. Era algo que confrontaba de frente una dimensión más oscura e incómoda de la experiencia humana. El peso de lo que no fue enfrentado, de lo que fue escondido antes de ser resuelto, en el interior de una cueva. No lejos de las zonas que habían sido el escenario de los eventos anteriores, fue encontrado un cuerpo. La cueva no había sido buscada. Nadie había ido hasta allí con el propósito de explorar. El acceso apareció en el terreno de una manera que llamó la atención de quienes pasaban cerca. Una abertura que no había estado visible antes, que el movimiento del suelo de los días anteriores había expuesto sin aviso. La cueva era pequeña. No había señales de que hubiera sido usada de manera regular o de que alguien hubiera entrado en ella recientemente. Lo que contenía adentro sugería que llevaba sellada mucho tiempo. La posición del cuerpo era perturbadora desde el primer vistazo. Las manos atadas, el cuerpo inmovilizado de una manera que no correspondía con ninguna práctica funeraria conocida en esa región ni en esa época. Las ataduras eran antiguas. Los materiales endurecidos y oscurecidos por el paso del tiempo, con depósitos minerales que se habían asentado en las fibras fijando la forma en su lugar de manera permanente. El cuerpo no se había movido. La posición era la misma en que había sido dejado la última vez que una mano humana lo tocó, sin que el tiempo hubiera alterado esa disposición final. No había identidad confirmada, no había marco temporal establecido con certeza, no había explicación que pudiera ofrecerse en el lugar mismo. Los primeros en llegar permanecieron en silencio durante un tiempo que nadie midió con precisión, porque lo que tenían delante no se sentía como un hallazgo arqueológico ordinario que pudiera ser documentado con la distancia profesional que ese tipo de trabajo normalmente requiere. Se sentía como algo dejado ahí, inconcluso, como una historia que no había encontrado su final, como una pregunta a la que la Tierra había guardado la respuesta durante más tiempo del que nadie podía calcular. Lo más llamativo, además de la postura y las ataduras, era el rostro cubierto. Las manos estaban levantadas, protegiéndolo completamente, como si quien estaba ahí hubiera intentado ocultarse de algo, como si el acto final antes de que todo terminara hubiera sido esconderse de una mirada que no podía soportar. Algunos observadores describieron la posición como defensiva, como la postura de alguien que se prepara para recibir un golpe que ya sabe que llega. Otros la leyeron como un acto de ocultamiento deliberado, de vergüenza o de un intento desesperado de hacerse invisible ante algo que de todas maneras podía ver. Ninguna explicación encajaba limpiamente. La postura resistía la certeza y exigía atención de un tipo diferente al que los análisis científicos pueden ofrecer. En Isaías 2 y 19 hay una imagen que a la luz de ese descubrimiento adquiría una resonancia que iba más allá de la interpretación académica. La gente que busca refugio en las grietas de las rocas y en las cuevas de la tierra, escapando del terror del Señor y de la majestad de su presencia. No es una imagen de castigo que desciende desde afuera sobre personas pasivas. Es la imagen de personas que se retiran activamente hacia la oscuridad, que eligen la cueva sobre la claridad, que prefieren el escondite sobre el enfrentamiento con algo que resulta demasiado para ser enfrentado. Hay algo en esa descripción que no envejece, que sigue siendo tan precisa hoy como cuando fue escrita, porque habla de un movimiento que no es solo físico, sino profundamente interior, el impulso de esconderse, cuando la verdad se vuelve demasiado exigente, cuando lo que uno sabe que es verdad resulta más de lo que está dispuesto a sostener. No todo el mundo interpretó el hallazgo en esos términos. Muchos lo veían como un caso histórico, que el tiempo iría aclarando, una pieza de rompecabezas que encontraría eventualmente su contexto en algún archivo o excavación futura. Otros lo consideraron un recordatorio del patrón que se repite a través de las generaciones en la respuesta humana ante la presión y el miedo. El impulso de cerrar los ojos, de hacer como si lo que sabemos que es verdad no existiera, de retirarse hacia la oscuridad antes de enfrentar lo que nos espera en la claridad. Y ese recordatorio tenía una vigencia que iba mucho más allá de lo que pudiera decirse sobre los restos encontrados en aquella cueva específica. Lo que distingue este momento de los anteriores en esa semana es su posición en la narrativa más amplia. El cielo llamó la atención con algo gentil,
La tierra cedió y expuso algo pequeño y vivo. La luz apareció en un momento de fe, y ahora, desde la oscuridad de una cueva sellada, salía algo que no traía consuelo sino una pregunta que incomodaba. ¿Cuántas cosas hemos enterrado que todavía esperan ser sacadas a la luz? Porque no todo lo que se descubre es reconfortante. Algunas revelaciones no llegan para consolar sino para cuestionar. Y a veces lo que se encuentra en el silencio de un lugar oscuro dice más sobre el estado de las cosas que todo lo que se ve a plena luz del día. Mientras ese silencio se asentaba y su peso seguía resonando en quienes habían escuchado sobre el hallazgo, la atención comenzó a desplazarse hacia algo que llevaba meses moviéndose en silencio en segundo plano, apenas visible para el mundo en general, pero absolutamente legible para quienes conocen el lenguaje de la profecía bíblica. Algo antiguo había comenzado a moverse de nuevo, paso a paso, sin anuncios espectaculares, pero con una precisión y una acumulación de elementos que los que sabían leer esas señales encontraban cada vez más difícil de ignorar. En los últimos meses, una discusión diferente había regresado con discreción al centro de los debates religiosos en Israel. En la tradición judía, la vaca roja está vinculada a antiguos rituales de purificación, requisitos que en su tiempo eran necesarios para restaurar el servicio sagrado en el templo y que habían sido imposibles de cumplir durante siglos simplemente por la dificultad de encontrar el animal que los criterios bíblicos exigían. Encontrar siquiera una que cumpliera todos los requisitos, sin mancha, sin defecto, que nunca hubiera llevado yugo, era considerado extraordinariamente raro, casi imposible en condiciones normales. Ahora los informes hablaban de varias. Llegaron en silencio desde ranchos en Texas, acompañadas por rabinos e inspectores del Instituto del Templo, que habían viajado específicamente para verificar su idoneidad ritual y tras un examen exhaustivo fueron declaradas perfectas, según los parámetros de la ley bíblica. Para algunos observadores, era simplemente una preparación religiosa que se movía dentro de los márgenes normales de la observancia judía ortodoxa. Para otros, era la primera pieza de un rompecabezas que llevaba siglos incompleto, colocándose por fin en el lugar que le correspondía. Esto no se trataba únicamente de animales. Estaba conectado con algo mucho más antiguo, algo cuyo peso histórico y profético se extendía mucho más allá de los límites de cualquier debate teológico contemporáneo. Para comprender su importancia, es necesario mirar atrás, hacia los dos templos que alguna vez estuvieron en pie sobre el monte del templo en Jerusalén y que representaron durante sus respectivos periodos el corazón físico de la relación del pueblo de Israel con su Dios. El primer templo fue construido bajo Salomón, uno de los periodos más extraordinarios de la historia del pueblo de Israel, cuando la promesa divina y la gloria visible parecían coincidir en el mismo punto, de una manera que no tenía precedente ni tendría fácilmente equivalente. Salomón empleó decenas de miles de trabajadores durante años para levantar una estructura que, según las descripciones bíblicas, era de una belleza y una precisión que dejaba sin palabras a todos los que la veían. El cedro traído del Líbano, el oro que recubría las paredes del lugar santísimo, los querubines de madera de olivo cuyas alas extendidas se tocaban en el centro de la cámara más sagrada. Todo en aquella construcción estaba diseñado para crear un espacio donde lo humano y lo divino pudieran encontrarse de una manera que fuera visible, tangible, real en el sentido más material de la palabra. Y, cuando el templo fue dedicado, la gloria de Dios descendió sobre él de una manera que nadie que estuviera presente aquella día pudo ignorar o malinterpretar. Una nube llenó la casa de tal manera que los sacerdotes no podían continuar ministrando. La gloria del Señor llenó el templo. No era una experiencia subjetiva de fervor religioso, era algo que todos los presentes percibieron de la misma manera, simultáneamente. Una irrupción de lo divino en el espacio físico, que dejó a todos los testigos sin capacidad de seguir como si nada hubiera ocurrido. El segundo templo, reconstruido después del regreso del exilio babilónico, y luego expandido y embellecido de manera extraordinaria bajo Herodes, el Grande hasta convertirse en una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, fue destruido en el año 70 Centésimo por las legiones romanas de Tito, que lo incendiaron después de un sitio brutal que duró meses y que resultó en la muerte de cientos de miles de personas y en la dispersión del pueblo judío por todo el mundo conocido. El único elemento que sobrevivió fue el muro occidental,
esa gran pared de bloques de piedra sobre la que todavía hoy los judíos de todo el mundo se reúnen a orar. Ese testigo silencioso de lo que fue y de lo que ya no está. Esas no eran simplemente estructuras arquitectónicas. Eran el centro físico de la relación del pueblo de Israel con su Dios, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban de manera visible y tangible, el punto de convergencia entre lo eterno y lo temporal que toda la teología del Antiguo Testamento apuntaba como el lugar donde la presencia divina había elegido habitar entre su pueblo. Y lo que su destrucción significó no fue solo la pérdida de un edificio, fue la interrupción de ese punto de contacto, de esa posibilidad de encuentro visible entre lo humano y lo divino que el templo representaba. Dentro del instituto del templo en Jerusalén, vasijas sagradas que habían sido preparadas durante años con una atención meticulosa al detalle bíblico ahora resplandecían alineadas en su lugar. La menorá dorada de 7 brazos, reconstruida según las medidas exactas que la Torá especifica. El altar del incienso, con su forma precisa y sus materiales correctos. La mesa de los panes de la proposición. Más de 70 objetos consagrados, cada uno restaurado según el diseño bíblico exacto, cada uno listo para ser usado en el momento en que llegara el momento de usarlos. Sacerdotes de la línea de Aarón, documentados y verificados, según la tradición genealógica judía, habían comenzado a ensayar los ritos antiguos, recitando las oraciones en el orden prescrito, practicando los movimientos que sus ancestros habían realizado en el templo antes de que fuera destruido. Por primera vez en casi 20 siglos, el sonido del shofar se elevó sobre el monte del templo y resonó por los valles de Jerusalén, como una llamada que alcanzaba de regreso hasta los días de Salomón. El ritual de la vaca roja, descrito en Números 19 y 2, tenía un propósito específico e irreemplazable en ese sistema. Era el mecanismo de purificación sin el cual los sacerdotes no podían entrar al lugar sagrado en estado de pureza ritual. Sus cenizas, mezcladas con agua, producían lo que la tradición llamaba el agua de purificación, que limpiaba a quien había estado en contacto con la muerte. Sin este ritual, el templo no puede ser purificado. Y sin esa purificación, el culto prescrito en la Torá no puede ser restaurado en su forma completa. La llegada de las vacas rojas no reconstruye el templo de la noche a la mañana, pero inicia la cuenta regresiva de los preparativos necesarios. Cada vasija preparada, cada vestidura sacerdotal lista, cada trompeta que sueña sobre el monte es un paso más en esa preparación silenciosa que el mundo en general no nota, pero que para quienes siguen el lenguaje de la profecía bíblica tiene un peso que va mucho más allá del aspecto ceremonial. Ageo 2:9 dice: «La gloria de esta última casa será mayor que la de la primera». No es una fecha, no es un plano de construcción, es una dirección, una promesa que apunta hacia adelante en el tiempo, hacia algo que todavía no se ha cumplido, pero que la acumulación de preparativos sugiere que se está acercando. Y cuando los elementos, el ritual, la historia y las condiciones presentes comienzan a ser mencionados en la misma conversación, al mismo tiempo, cuando piezas que parecían separadas empiezan a alinearse en silencio, algo en esa convergencia merece una atención que ningún observador honesto puede darse el lujo de ignorar. La pregunta ya no es si el templo se levantará, es cuándo, porque el polvo del monte del templo ha comenzado a moverse de nuevo. Lo que fue olvidado ha regresado, y lo que fue anunciado está en marcha. Y entonces el cielo sobre Jerusalén habló de nuevo, pero esta vez no en forma de nubes suaves ni de figuras tenues que podían atribuirse al ojo que busca patrones. Esta vez habló en forma de fuego. Un rayo golpeó la cúpula de la roca en una colisión de fuego y luz que los testigos describieron como dorada, cegadora, como si dos mundos hubieran chocado en ese punto específico sobre el monte. Por un instante, la oscuridad cedió completamente. La ciudad resplandeció como si hubiera sido tocada por algo de otro orden. El trueno rodó por las colinas de Judea, profundo e interminable, sacudiendo ventanas, perturbando el sueño de miles de personas y haciendo que quienes estaban despiertos se detuvieran sin saber exactamente qué estaban escuchando. Por un momento, la noche se convirtió en día, y luego llegó algo que nadie supo explicar. No era trueno ordinario, no era el eco de la descarga eléctrica, sino un sonido distinto, metálico, bajo y penetrante, que resonó por los valles y rebotó en los muros de piedra con una persistencia que parecía casi deliberada. Las personas se detuvieron donde estaban,
sin saber si mirar hacia arriba o arrodillarse, sin saber si lo que sentían era miedo o algo que no tenía nombre fácil. Cuando todo terminó, una neblina dorada y pálida permanecía suspendida sobre el monte, como si el cielo hubiera dejado su huella visible en el aire de Jerusalén. Los científicos lo llamaron una anomalía atmosférica, algo explicable en términos de ionización, de diferencia de temperatura, de las características específicas de aquel entorno urbano y montañoso. Pero quienes leían las escrituras conocían un lenguaje diferente para ese tipo de fenómeno. En los días de Moisés, cuando el tabernáculo fue completado según las instrucciones exactas que Dios había dado en el monte Sinaí, una nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo de manera tan intensa que Moisés no podía entrar, según Éxodo 40, 34, 35. Cuando Salomón dedicó el primer templo y las cenizas de los sacrificios todavía humeaban sobre el altar, esa misma gloria descendió de nuevo, tan poderosa que los sacerdotes no pudieron sostenerse en pie para ministrar. El texto antiguo lo describía como Shejinah, la presencia visible de Dios habitando entre su pueblo, una presencia que no era abstracta ni metafórica, sino tan real como el calor del sol y tan impresionante como el fuego del cielo. Y ahora, después de siglos de silencio sobre esa montaña, el patrón parecía repetirse, no en el templo, porque el templo ya no está, pero sobre el monte donde estuvo, sobre el lugar más cargado de expectativa profética en todo el mundo, como si el cielo le susurrara a la tierra una cosa que no podía decir de otra manera. No me he ido. La memoria de aquel sonido, semejante a trompetas despertando de una era olvidada, seguía resonando en quienes lo escucharon, mucho después de que el silencio regresara sobre Jerusalén. Esto no era coincidencia, era convergencia. La ciencia encontrándose con la escritura, el cielo tocando la profecía en el mismo punto geográfico que 3000 años de historia sagrada señalaban como el lugar del encuentro definitivo. Mientras el cielo ardía por encima, algo más profundo se agitaba por debajo. Bajo el monte del templo, la tierra misma había comenzado a susurrar, y lo que reveló puede cambiar la comprensión de lo que se ha preservado durante siglos bajo esa colina. El monte del templo ha permanecido sellado bajo el peso combinado de la historia, la política y la santidad, un lugar sagrado para el judaísmo, el islam y el cristianismo simultáneamente, cuya sensibilidad extrema hace que cualquier intento de excavación sea una provocación geopolítica antes que una empresa científica. Ninguna pala ha perturbado sus piedras en tiempos modernos. Ninguna excavación sistemática ha podido acceder a sus capas más profundas. Y, sin embargo, entre 2021 y 2024, un avance tecnológico silencioso cambió lo que era posible sin tocar nada. Usando radar de penetración terrestre, asistido por inteligencia artificial, investigadores escanearon el monte sin levantar una sola piedra, sin remover un solo grano de tierra, viendo a través de capas de roca y tiempo de una manera que habría resultado inconcebible para cualquier generación anterior. Y lo que encontraron dejó incluso a los arqueólogos más experimentados en un silencio que era diferente al silencio habitual de la academia. No el silencio que precede a un análisis cuidadoso, sino el silencio que sigue a algo que no sabes todavía cómo procesar. Bajo la sección sur del monte, los escaneos revelaron corredores simétricos tallados profundamente en la roca madre, con una geometría demasiado precisa y demasiado repetida para ser el resultado de procesos naturales. Más abajo todavía, a una profundidad que nadie hubiera imaginado antes de que la tecnología lo hiciera visible, apareció una cámara circular sellada, aparentemente intacta durante casi 3000 años. En su interior, los escaneos indicaban la presencia de una pila de piedra, un conjunto de lámparas de aceite, rastros de material que el análisis sugería podría ser ceniza, y una inscripción grabada en la pared, en antiguo hebreo paleo, el sistema de escritura anterior al hebreo cuadrado que se usa hoy. Las letras decían Makom Shekinah, Elohim, el lugar de la presencia de Dios. Los modelos de inteligencia artificial reconstruyeron la cámara con una precisión que dejó a los investigadores con la sensación de que estaban viendo algo que había estado esperando específicamente este tipo de mirada. Los artefactos detectados correspondían a patrones de diseño del siglo IV Persebos al 7, la era del templo del rey Salomón.
antes de la destrucción babilónica. El análisis de la composición mineral de las paredes de la cámara la vinculaba a las mismas canteras, identificadas en los fragmentos del primer templo que se han recuperado en excavaciones cercanas. Hasta los ángulos de las asas de las lámparas coincidían con piezas encontradas en sitios de culto rituales documentados a lo largo de Judea en ese periodo. La cámara circular sellada no estaba simplemente vacía y bien conservada. Estaba preservada de una manera que sugería intención antes que accidente. Las paredes mostraban una superficie que los modelos de análisis describían como relativamente libre de los procesos de deterioro que normalmente afectan a las estructuras subterráneas en ese tipo de entorno calcáreo. Los objetos en su interior mantenían una disposición que no correspondía con el desorden que el tiempo normalmente produce en espacios cerrados, sino con un arreglo que parecía haber sido planeado para durar. Era como si quien selló esa cámara hubiera tenido en mente no solo proteger lo que estaba adentro del mundo exterior, sino protegerlo específicamente para un momento futuro en que alguien con los medios necesarios pudiera verlo sin necesidad de entrar, como si la intención hubiera sido que el contenido permaneciera intacto y legible hasta que la tecnología capaz de leerlo sin perturbarlo existiera. Una tecnología como la inteligencia artificial aplicada al análisis de imágenes de radar que en este siglo hizo posible por primera vez ver a través de la roca sin tocarla. La inscripción en la pared de la cámara añade una dimensión que el análisis puramente arqueológico no puede absorber completamente. Makom Shekinah, Elohim, no es simplemente un título o una dedicatoria, es una declaración teológica, una afirmación sobre la naturaleza de lo que se guarda en ese espacio. No dice, aquí estuvo la presencia de Dios en pasado. Lo dice en la forma que en hebreo antiguo puede leerse como afirmación atemporal, como si quien la tallara quisiera que el espacio siguiera siendo lo que fue en el momento en que fue sellado. El lugar de la presencia divina, no un recuerdo de algo que se fue, un punto donde algo permanece esperando. Esa diferencia gramatical puede parecer pequeña cuando se la considera en abstracto, pero en el contexto de todo lo que rodea ese hallazgo, en el contexto de la tradición que afirma que el arca fue escondida precisamente para ser preservada hasta el momento adecuado, en el contexto de una profecía que habla de gloria que regresa y de un templo cuya gloria futura será mayor que la del pasado, esa diferencia entre pasado y presente adquiere un peso que la convierte en la parte más difícil de la inscripción de dejar pasar sin consideración. Para los científicos, la evidencia era extraordinaria y merecía una investigación física que la sensibilidad política del lugar hacía casi imposible. Para los teólogos, era algo diferente. Era confirmación de que la presencia divina había dejado una huella física en ese lugar específico, una huella que el tiempo y la piedra habían preservado de manera casi sobrenatural. Cada medida, cada curva de los muros se alineaba casi perfectamente con la ubicación tradicional del lugar santísimo, el santuario interior donde, según la Escritura, el Arca de la Alianza descansó una vez, y donde el sumo sacerdote entraba solo una vez al año en el día de la expiación, el único momento del año en que ese espacio era accesible para cualquier ser humano. Cuando las imágenes fueron mostradas de manera privada a estudiosos religiosos de distintas tradiciones, el silencio llenó cada sala donde se mostraron. Siglos de especulación, de debate académico, de fe sostenida sin evidencia material, se condensaron de repente en una sola verdad que las pantallas mostraban con la frialdad neutral de los datos. La montaña todavía guarda su secreto. La gloria nunca se fue, solo se ocultó, esperando hasta una era en que la tecnología pudiera descubrirla sin que ninguna mano humana necesitara profanar el lugar para hacerlo. El Salmo 48:8 resonaba en el trasfondo de cada discusión. Dios la hace firme para siempre. La tierra bajo la ciudad santa había hablado. Por siglos, un misterio ha perseguido a Jerusalén por encima de todos los demás. El paradero del arca de la alianza, el cofre sagrado que una vez portó las tablas de la ley que Moisés recibió en el Sinaí, una vasija de madera de acacia recubierta de oro puro, por dentro y por fuera, con 2 querubines de oro sobre la tapa, cuyas alas se extendían hacia el centro, formando el trono invisible de la presencia de Dios. La última vez que la Biblia la menciona claramente en su lugar está en el Templo de Salomón.
después de la destrucción del primer templo por Nabucodonosor, el arca desaparece de la narrativa histórica sin explicación, sin un registro de su captura por parte de los babilonios, sin un relato de su destrucción. Simplemente ya no está en el segundo templo. Y nadie que escribiera en los siglos posteriores a la destrucción supo decir con certeza qué le había ocurrido. La tradición más persistente entre los estudiosos judíos, sostenida por fuentes rabínicas de distintas épocas, es que el profeta Jeremías escondió el arca bajo el monte del templo antes de que los ejércitos de Babilonia sitiaran la ciudad, preservándola de la profanación que habría significado caer en manos extranjeras. El libro de 2 Macabeos 2 y 4:8 registra una versión de esta tradición. Jeremías fue guiado a una cueva en el monte y allí escondió el arca junto con otros objetos sagrados, sellando la entrada y declarando que el lugar permanecería desconocido hasta que Dios reuniera de nuevo a su pueblo. Muchos estudiosos han considerado esta tradición como un relato piadoso más que como historia verificable. Pero ahora, por primera vez en milenios, la evidencia obtenida mediante los escaneos del monte ha dado a esa tradición una dimensión que va más allá de lo que puede descartarse fácilmente. Los datos muestran una serie de espacios abovedados alineados directamente bajo la ubicación que la tradición identifica como el lugar santísimo. Dentro de uno de esos espacios, la firma electromagnética es diferente a la de los demás, más densa, más definida, con una estructura interna que los modelos de análisis sugieren que no es piedra natural, demasiado organizada para ser el resultado de procesos geológicos ordinarios. Las autoridades pertinentes no han confirmado nada y probablemente no podrán confirmar nada mientras la sensibilidad política del lugar haga imposible cualquier verificación física. Pero los susurros dentro de los círculos religiosos y académicos de Jerusalén se vuelven cada vez más audibles. El arca puede seguir descansando allí, bajo la colina sobre la que 3 religiones reclaman su herencia más sagrada, preservada en la oscuridad durante 2500 años. Las implicaciones de esa posibilidad son de un orden que resulta difícil de encuadrar en el lenguaje ordinario. Para los creyentes, esto no sería simplemente arqueología, sería teología hecha visible en el plano físico, la demostración de que la presencia de Dios nunca abandonó a Israel, aunque el edificio que la albergaba fuera destruido, que lo sagrado puede sobrevivir en la oscuridad y en el silencio a todo lo que el tiempo y el poder humano le arrojan encima. El arca no era solo un cofre, era el trono del pacto divino, el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, el objeto más sagrado que el pueblo de Israel había conocido y cuya ausencia había marcado toda la tradición religiosa posterior como una carencia que ningún sustituto podía llenar del todo. Si verdaderamente permanece sellada bajo el monte del templo, significa que algo del corazón de esa historia todavía espera su momento de ser revelado. Y cuando ese momento llegue, no solo confirmará la historia, anunciará algo que ningún comunicado oficial ni ningún titular podrá capturar en su totalidad. Para comprender por qué la posible existencia del arca bajo el monte del templo tiene el peso que tiene, es necesario detenerse un momento y considerar lo que ese objeto representaba, no solo como artefacto histórico, sino como símbolo vivo en el corazón de la fe de Israel. El Arca de la Alianza no era simplemente un objeto sagrado en el sentido en que los museos del mundo están llenos de objetos sagrados, cosas que en su tiempo fueron reverenciadas y que hoy se contemplan detrás de un cristal, con interés académico, pero sin la carga emocional que en su momento tenían. El Arca era diferente, era el único objeto en toda la tradición bíblica que no solo representaba la presencia de Dios, sino que según la convicción de Israel, era el lugar donde esa presencia habitaba de manera real, tangible y verificable, no un símbolo de la presencia misma, localizada en un punto específico del espacio físico, visible en la nube que a veces la envolvía, o audible en la voz, que según la Escritura salía de entre los querubines de oro de su tapa para hablar a Moisés y a sus sucesores. La teología que rodea al arca es tan rica y tan estratificada que resulta difícil resumirla sin empobrecer lo que intenta describir. Pero, en su núcleo hay una idea que tiene implicaciones que van mucho más allá de la arqueología o la historia religiosa, la idea de que Dios eligió, en un periodo específico de la historia humana, hacerse presente de una manera que podía ser tocada,
transportada, protegida, puesta en un lugar específico, y que esa elección de encarnarse en el espacio físico decía algo sobre la naturaleza de la relación entre lo divino y lo humano que ningún argumento abstracto podía expresar con la misma claridad. No, es un Dios que observa desde lejos. Es un Dios que viene cerca, que acepta ser llevado en el hombro de los sacerdotes por el desierto, que descansa en una tienda mientras el pueblo campa, que se instala en el templo cuando hay un templo disponible. Un Dios que habita con su pueblo antes de que su pueblo haya llegado a ningún destino definitivo. Esa proximidad tiene consecuencias. Cuando el arca estaba presente, las batallas se ganaban de maneras que ninguna estrategia militar podía explicar. Las murallas de Jericó cayeron no por ingenio táctico, sino por la presencia que marchaba con el ejército. Cuando el arca fue capturada por los filisteos, las consecuencias para los captores fueron tan graves que se apresuraron a devolverla. Cuando un hombre llamado Usa la tocó, sin autorización para evitar que cayera al suelo, murió en el acto. La Escritura no presenta al arca como un objeto neutral que puede manejarse con impunidad. La presenta como algo que porta una santidad que el cuerpo humano no puede absorber sin consecuencias. Algo que exige una distancia de reverencia que no es arbitraria, sino que refleja la diferencia entre lo que somos y lo que habita en ese objeto. Y luego el arca desapareció. No fue capturada como tantos otros tesoros cuando Babilonia saqueó Jerusalén en el año 586 a. En las listas detalladas de lo que los babilonios se llevaron, registradas tanto en los libros históricos de la Biblia como en fuentes arqueológicas externas, el arca no aparece. Lo que sí aparece son los utensilios del templo, los vasos de bronce, los objetos de oro, los elementos más visibles y más valiosos en términos materiales. Pero el objeto que era el corazón de todo el sistema de culto, el objeto que daba al templo su razón de ser, no está en ninguna lista de botín. Desapareció antes de que los babilonios entraran, y nadie que escribiera en los siglos posteriores supo explicar de manera satisfactoria a dónde fue. La tradición que señala al profeta Jeremías como el agente de esa desaparición tiene una coherencia narrativa que la hace difícil de desestimar sin más. Jeremías vivió el periodo que precede a la destrucción y fue contemporáneo de los últimos reyes de Judá. Tenía acceso al templo, tenía la autoridad moral en su calidad de profeta para actuar en nombre de la preservación de lo más sagrado de la tradición de Israel, y tenía el conocimiento de lo que estaba por venir, un conocimiento que la Escritura registra con una precisión que sus contemporáneos encontraban incómoda y que la historia posterior confirmaría en cada detalle. Si alguien tenía el motivo, la posibilidad y la información necesarios para esconder el arca antes de que los babilonios llegaran, era Jeremías. El texto de 2 Macabeos lo registra con una especificidad que va más allá del relato piadoso genérico. Hay una cueva, hay una instrucción explícita de Jeremías, de que el lugar no sería conocido hasta que Dios reuniera de nuevo a su pueblo. No es una promesa de recuperación inmediata ni de recuperación en la siguiente generación. Es una promesa que apunta hacia un futuro indeterminado, hacia un momento que el propio Jeremías no vería, hacia el tiempo en que las condiciones que harían posible y apropiada la revelación del arca finalmente se cumplieran. Ese lenguaje de espera, de preservación hasta el tiempo designado, resuena, de manera particular, con el patrón que la tradición bíblica establece para las revelaciones divinas. Las cosas sagradas se ocultan hasta que el momento adecuado llega, no antes sino después. ¿Qué significa que ese momento pueda estar acercándose ahora? La pregunta no puede responderse con una afirmación rotunda y sin matices, pero tampoco puede descartarse simplemente porque sea incómoda o porque implique consecuencias que el mundo moderno no sabe muy bien cómo procesar. El descubrimiento del arca, si llegara a ocurrir, no sería simplemente un hallazgo arqueológico extraordinario, aunque también lo sería. Sería la confirmación física de que la narrativa bíblica, en uno de sus momentos más difíciles de verificar, resulta ser exactamente lo que dice ser. Sería la demostración de que el hilo que conecta la fe de Israel desde Moisés hasta el presente no es una construcción de la memoria colectiva, sino una historia real que dejó objetos reales en el espacio físico del mundo, y sería, para quienes leen ese evento dentro del marco de la profecía escatológica, una de las señales más claras de que el período que la Escritura describe como el tiempo del fin ya no está en el horizonte lejano,
sino muy cerca. La firma metálica que los escaneos de inteligencia artificial identificaron en uno de los espacios abovedados bajo el monte no es una prueba de que el arca esté ahí. La honestidad intelectual exige decirlo con claridad. Podría ser cualquier número de cosas que la tecnología todavía no puede distinguir a través de capas de roca y tiempo, pero lo que sí puede decirse sin exagerar es que lo que los escaneos encontraron no es explicable con facilidad como una formación natural que está en la ubicación precisa, donde la tradición señala que el arca fue escondida, y que en este contexto específico, rodeado de todo lo demás que ha ocurrido en Jerusalén, en este periodo, merece una atención que va más allá de la curiosidad arqueológica. El silencio de las autoridades al respecto no es en sí mismo evidencia de nada. Hay razones políticas, religiosas y diplomáticas perfectamente comprensibles por las que ninguna autoridad israelí o palestina o de ninguna organización internacional se apresurará a confirmar o desmentir lo que los escaneos parecen sugerir. La sensibilidad del monte del templo, como lugar sagrado para el judaísmo y para el islam simultáneamente, hace que cualquier declaración en cualquier dirección sea una provocación en potencia. El silencio oficial es lo esperable. Lo que resulta notable es que en los círculos religiosos y académicos donde se habla de manera más libre, los susurros se han vuelto más audibles en los últimos meses. Y las personas que susurran no son entusiastas crédulos que aceptan cualquier teoría sin discriminación. Son estudiosos que conocen el tema con profundidad y que encuentran que lo que los datos sugieren no puede descartarse con la misma facilidad con que descartarían una afirmación sin fundamento. Las piedras todavía tiemblan sobre la colina. El aire todavía tiene esa calidad particular que los que han estado allí muchas veces describen como diferente al aire en cualquier otro lugar del mundo. Más denso, de alguna manera difícil de cuantificar, más cargado, como si el suelo mismo guardara una memoria que no ha terminado de entregarse, un secreto que todavía no ha encontrado su momento definitivo de revelación. Y cuando ese momento llegue, si llega de la manera que sugiere la tradición, el mundo no tendrá vocabulario preparado para recibirlo, porque algunas cosas son demasiado grandes para que el lenguaje ordinario las contenga. La conexión entre todo esto y lo que la profecía bíblica describe como los eventos finales de la historia humana no puede establecerse con una línea directa y sin ambigüedades. La honestidad requiere reconocer que hay muchas maneras de interpretar estos eventos y que la certeza sobre los detalles del cumplimiento profético ha eludido a generaciones de estudiosos que eran más sabios y más informados que cualquiera de los que observamos los eventos actuales. Lo que sí puede decirse es esto: la acumulación de elementos que hemos visto en este periodo, la preparación para el templo, el arca posiblemente conservada bajo el monte, las vasijas listas, los sacerdotes ensayando, las vacas rojas llegando, crea una densidad de convergencia que la historia moderna no había producido antes. Cada elemento por sí solo puede explicarse con alternativas razonables. En conjunto, forman algo que es más difícil de desestimar que la suma de sus partes. La Escritura habla en Hebreos de cosas que son sombra, de cosas que están por venir, de que los rituales y los objetos del sistema del templo apuntaban hacia algo mayor que ellos mismos, hacia un cumplimiento que los trascendía. Pero ese lenguaje de cumplimiento y trascendencia no elimina necesariamente el significado de las cosas físicas que señalaban hacia él. La presencia del arca en el templo de Salomón era real, aunque también fuera una sombra, y que, si permanece preservada bajo la colina sobre la que el templo estuvo, su eventual revelación no sería simplemente un evento arqueológico, sería un evento teológico de primer orden, uno que obligaría a personas de 3 religiones diferentes a reconsiderar aspectos fundamentales de lo que cada una de ellas cree sobre su historia, sobre la presencia divina en el mundo y sobre lo que está por venir. Por eso las piedras todavía tiemblan, por eso el aire todavía zumba. Por eso el monte del templo, a pesar de todos los intentos de reducirlo a un problema político o a una curiosidad histórica, sigue ejerciendo sobre la imaginación humana una atracción que ningún análisis de poder o de geopolítica puede capturar completamente. Hay algo ahí que todavía no ha terminado de decir lo que tiene que decir. Y el mundo que lo rodea, con toda su incertidumbre y sus señales y sus preguntas sin respuesta, parece estar moviéndose, aunque sea sin saberlo, hacia el momento en que esa última palabra finalmente sea pronunciada. Por primera vez en la historia moderna,
El monte del templo resonó con las voces de miles de personas orando como una sola. Más de 3.500 judíos ascendieron esa colina en un solo día, reuniéndose a la luz abierta del día para adorar en el lugar donde durante siglos la presencia de cualquier individuo judío practicando su fe había sido considerada una provocación capaz de desencadenar conflictos. No hubo disturbios, no hubo restricciones que impidieran el acceso, solo el sonido de la oración subiendo entre las piedras antiguas y el cielo que una vez fue testigo de la gloria de Salomón. Entre ellos estaban levitas y sacerdotes vestidos con prendas de lino preparadas según el patrón que la Torá prescribe, quienes levantaron las manos hacia la puerta oriental y recitaron salmos de arrepentimiento y restauración con una formalidad que hacía pensar menos en una demostración política y más en una ceremonia que se había estado ensayando durante generaciones en espera del momento en que pudiera realizarse públicamente. Los observadores lo llamaron historia. Para quienes vigilan el lenguaje de la profecía, era algo más que historia. Era un ensayo de cumplimiento, un anticipo de lo que está por venir. Lo que se destaca en todo lo que había ocurrido en ese periodo no era un evento único y aislado, sino el patrón que emergía cuando todos esos momentos eran vistos en conjunto. Del cielo a la tierra, de lo visto a lo oculto, de lo gentil a lo perturbador, cada momento parecía diferente por sí mismo, pero formaba parte de algo que era más difícil de ignorar que cualquiera de sus partes. Una figura extraña en el cielo durante el día de la independencia, aguas de inundación elevándose sin advertencia, la tierra desplazándose bajo lugares familiares, un cofre descubierto con algo todavía vivo adentro, luz apareciendo durante la oración, lo que fue encontrado en la oscuridad, preparativos para el templo avanzando con precisión bíblica, rayos sobre el monte, cámaras selladas reveladas por la tecnología. Cada uno de estos eventos puede explicarse por separado con una alternativa razonable, pero en conjunto crean algo más difícil de ignorar. La Biblia a menudo habla no solo en eventos únicos, sino en patrones que se repiten a través del tiempo y del espacio. Lucas 21:11 lo dice claramente. Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares y eventos aterradores y grandes señales del cielo. No una cosa, una serie de cosas, ocurriendo en distintos lugares en distintos momentos, pero conectadas por un hilo invisible que solo se ve cuando uno da un paso atrás y mira el conjunto. Y esa conexión es lo que las personas están comenzando a percibir, no como prueba de ninguna afirmación específica, no como certeza de que un escenario profético particular está desarrollándose de una manera precisa, sino como reflexión, como una invitación a prestar atención de un modo diferente al que la rutina cotidiana permite, porque el mundo de hoy se siente de una manera que no tiene muchos precedentes históricos directos. La incertidumbre ha dejado de ser un estado excepcional y se ha convertido en el trasfondo permanente de la experiencia humana. La presión se acumula en silencio, en todas partes, en las relaciones, en las economías, en el clima, en el tejido de las instituciones que durante generaciones sirvieron como andamiaje de la vida social. La estabilidad se siente temporal provisional, sujeta a cambiar sin aviso. Y, en ese estado generalizado de inestabilidad, lo que ocurrió en Jerusalén en esos días resonó de una manera particular porque no solo decía algo sobre la ciudad, sino algo sobre la condición del mundo entero. La ciudad que la Escritura describe como el centro de la historia final de la humanidad estaba experimentando en forma concentrada y visible exactamente el tipo de perturbaciones que la Escritura asocia con el periodo anterior al desenlace, no como señal de que el fin es inminente en el sentido de que ocurrirá mañana o la próxima semana, sino como señal de que los elementos que la tradición profética describe están en su lugar, avanzando según su propia lógica, en su propio tiempo. Efesios 5:14 dice: «Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará». No es un versículo sobre el miedo, es sobre la conciencia, sobre el despertar de esa somnolencia que la rutina produce, sobre la decisión de ver lo que está ocurriendo con ojos que no están velados por la distracción. La somnolencia espiritual no es la ausencia de actividad, es la presencia de actividad sin reflexión, el movimiento constante sin detenerse a preguntarse por qué y hacia dónde. Lo que los eventos de esos días ofrecían a quienes estaban dispuestos a recibirlo era precisamente eso,
una interrupción de la inercia, una pausa que no era ansiedad, sino invitación a mirar de otra manera lo que había estado siempre frente a los ojos. Poco después, el granizo irrumpió sobre Jerusalén y sobre otras regiones del mundo en un patrón simultáneo que los meteorólogos atribuyeron a la inestabilidad atmosférica. El granizo no es la forma más común de fenómeno extremo. Es preciso, localizado, violento en su brevedad. Cuando aparece en distintas regiones al mismo tiempo, reta la idea de coincidencia. En Éxodo 9 y 23, 24, durante las plagas de Egipto, está escrito que el granizo que cayó sobre la tierra fue de una intensidad que aquella nación no había conocido desde que existía como nación. No era solo un evento climático. Era una confrontación, un momento en que el cielo participaba activamente en el curso de los eventos humanos. A lo largo de toda la Biblia, el granizo aparece en puntos de inflexión críticos, siempre en contextos de advertencia, de límites que se establecen, de recordatorios de que el control humano tiene un techo que no puede atravesar solo con su propio poder. La pregunta entonces no es solo por qué cayó el granizo, sino por qué en ese momento y en ese patrón. Cuando Jerusalén experimenta granizo fuera de temporada, mientras regiones distantes reportan el mismo fenómeno, la invitación que emerge no es al pánico sino a la reflexión. Si el granizo ha sido siempre en la escritura una señal de advertencia y de límites, el silencio que lo sigue puede ser tan significativo como la tormenta misma. Y si el granizo desafiaba la explicación ordinaria, lo que llegó al sur de la región la desafiaba de otra manera. Desde África hacia Israel, miles de millones de langostas se elevaron en enjambres tan densos que bloqueaban la luz del sol. El aire zumbaba con su presencia. Los campos quedaban completamente desnudos en cuestión de minutos. Los agricultores miraban impotentes cómo sus cultivos, el trabajo de meses, desaparecían ante sus ojos con una velocidad que ningún esfuerzo humano podía contrarrestar. Los gobiernos respondieron con aviones rociando químicos, con equipos de emergencia coordinados a través de fronteras internacionales, con todo el arsenal que la tecnología moderna puede movilizar para enfrentar una plaga. Y sin embargo, los enjambres continuaban, ajenos a los esfuerzos humanos, moviéndose según su propio ritmo y su propia lógica, que no tenía en cuenta las fronteras, ni los planes ni las esperanzas de quienes intentaban detenerlos. El libro del Éxodo describe las langostas de Egipto en términos que cualquier testigo moderno de este fenómeno reconocería sin dificultad. Cubrieron la faz de toda la tierra, de modo que la tierra quedó oscurecida, y devoraron toda hierba de la tierra. El libro de Joel las describe de otra manera, no como una plaga pasada, sino como una imagen del ejército divino, una fuerza que el texto asocia con el día del Señor, porque el día del Señor está cercano, no una metáfora decorativa, una señal que en el lenguaje profético anuncia que algo de una magnitud diferente se está acercando. El mismo grito de Joel 2, ¿qué día como este? Porque algunos eventos no tienen equivalente en la experiencia ordinaria. Algunos eventos pertenecen a otra categoría de lo que es posible y de lo que significa que sea posible. Y luego el agua. En las orillas del mar de Galilea, los pescadores miraron con una mezcla de asombro y perturbación cómo la superficie del lago se teñía de un color rojo intenso, que a la luz del amanecer parecía sangre extendida desde un horizonte hasta el otro. La ciencia ofreció su explicación rápidamente. Floraciones de algas, cambios en los niveles de oxígeno, proliferaciones microbianas que bajo ciertas condiciones de temperatura y nutrientes pueden producir exactamente este tipo de coloración que llaman marea roja. Es una explicación que puede ser técnicamente correcta, pero quienes conocen el lenguaje de la escritura susurran un versículo diferente, el de Apocalipsis 16, donde las aguas se vuelven como sangre como señal de advertencia a las naciones. Lo que la ciencia llama coincidencia, la profecía llama recordatorio. El mismo agua que en tiempo de Moisés se tornó roja sobre el Nilo, vuelve a tornarse roja, esta vez no en Egipto sino en el lago donde Jesús caminó sobre las olas, y donde los primeros discípulos pescaban cuando Él los llamó. Tomados por separado, los enjambres de langostas y el mar de Galilea, teñido de rojo, son fenómenos naturales con explicaciones naturales disponibles. Juntos, después del granizo, después del terremoto, después de todo lo que ocurrió en el cielo y en el suelo de Jerusalén, se convierten en algo que el lenguaje ordinario de la climatología y la biología no puede capturar completamente.
El profeta Joel 2:31 declaró: El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre antes que llegue el día grande y terrible del Señor. No se refería necesariamente a eventos literales en el orden exacto en que los describió, pero describía un lenguaje, una clase de señales, la perturbación del orden natural esperado, como la forma en que la creación misma anuncia que algo de una magnitud diferente está en movimiento. Una creación que no gime por accidente, sino que dice algo, que cuando las voces humanas se callan o se distraen, la tierra y el cielo y el agua retoman el hilo del mensaje que los profetas pronunciaron y que el mundo tiene la tendencia de olvidar hasta que algo demasiado grande para ignorar vuelve a colocarlo frente a los ojos. Después de las tormentas de granizo, Jerusalén no regresó a su estado habitual. El cielo mismo pareció cambiar de carácter. Los residentes comenzaron a reportar luces extrañas suspendidas sobre la ciudad en noches en que no había tormentas ni festivales ni ninguna fuente evidente que las explicara. Luces que no parpadeaban ni oscilaban como los aviones, que no flotaban como las linternas ni se dispersaban como los fuegos artificiales. En cambio, aparecían quietas, deliberadas, suspendidas en el aire con una permanencia que hacía pensar menos en fenómenos naturales y más en presencias que habían llegado a observar. Permanecían el tiempo suficiente para que las personas que las veían pudieran asegurarse de que realmente estaban ahí antes de que desaparecieran sin dejar rastro visible. Lo que hacía estas luces especialmente inquietantes era su contexto temporal. Aparecieron durante el mes de Shevat en el calendario judío, uno de los meses más tranquilos del año litúrgico, sin grandes fiestas de peregrinación ni ceremonias masivas que pudieran generar el tipo de energía colectiva que a veces produce fenómenos que la gente interpreta de maneras inesperadas. Jerusalén estaba en calma, y esa calma es precisamente lo que hace la pregunta más incómoda. Si las señales aparecen durante las celebraciones, cuando las emociones están elevadas y la búsqueda de significado está activa, pueden atribuirse a ese estado de ánimo colectivo. Pero cuando aparecen durante la quietud, cuando nadie está buscando nada en particular, cuando la ciudad simplemente existe en su ritmo ordinario, esa explicación no alcanza. La quietud no produce visiones. La quietud las descarta. Amós 8:11 registra un mensaje que en ese contexto adquiría una resonancia diferente. Enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar las palabras del Señor. Este hambre no es física, es espiritual, una sequía en el sentido más profundo de la palabra, un silencio donde antes fluía la guía divina. Cuando las señales aparecen en una temporada de quietud, la pregunta que se abre no es qué están celebrando las personas, es que están dejando de escuchar. Las luces no descendieron durante el culto ni durante la oración colectiva. Aparecieron cuando la atención de la ciudad estaba en otro lugar, cuando pocos miraban el cielo en absoluto. Y eso, en el lenguaje de las señales, puede ser la parte más significativa de todo. La pregunta es para que cada uno la responda por sí mismo. Si las señales aparecen cuando nadie está mirando, ¿están ahí para ser vistas o para revelar quién ha dejado de mirar? Antes del amanecer, mientras la ciudad todavía dormía en el silencio de las primeras horas de la madrugada, la tierra bajo Jerusalén se convulsionó sin ninguna advertencia. Eran las 4:14 de la mañana, un dato que los registros sísmicos capturaron con la precisión de los instrumentos, pero que de inmediato salió de la esfera científica para entrar en una conversación de otro tipo. No hubo acumulación, no hubo temblores graduales que prepararan a los que estaban despiertos. Un momento la ciudad estaba completamente quieta, y al siguiente la tierra se movió con una fuerza que era imposible atribuir a nada ordinario, un sacudón agudo, decisivo, que no se parecía a los terremotos que uno experimenta como una ondulación lenta, sino que llegó como un golpe, breve pero inequívoco, que interrumpió el sueño de miles de personas y dejó a las que estaban despiertas sin palabras y sin movimiento. Lo que siguió confirmó que esto no era un evento local de escasa relevancia. Los informes se extendieron rápidamente más allá de las fronteras de Israel. En Chipre, en el Líbano, en Siria, las personas describieron el mismo movimiento breve pero poderoso. Los edificios se balanzaron. Los objetos se cayeron de los estantes. La tierra reaccionó simultáneamente en múltiples naciones dentro de un lapso de tiempo que hacía prácticamente imposible considerarlo una coincidencia de eventos separados.
Igualmente inquietante fue la manera en que se comportó el movimiento. El terremoto comenzó abruptamente y terminó de la misma manera. No hubo la secuencia larga y ondulante que caracteriza a los grandes terremotos. No hubo réplicas inmediatas que prolongaran la experiencia y le dieran a los sentidos tiempo de adaptarse. Golpeó, se mantuvo por algunos segundos y luego se detuvo. La tierra dejó de hablar y se quedó en silencio. Ese silencio inquietó a las personas más que el movimiento mismo, porque, sin réplicas y sin un final gradual, no había forma de saber si el peligro había pasado o si estaba esperando para continuar. Casi de inmediato, desde distintos círculos religiosos y comunidades independientes entre sí, surgió la misma referencia, Zacarías 14:4, un pasaje que no usa lenguaje metafórico, un pasaje que nombra un lugar específico, el Monte de los Olivos, y describe una respuesta física de la tierra en ese lugar preciso, en un momento que la profecía asocia con el regreso del Mesías. El movimiento sísmico de aquella madrugada no se había dispersado al azar. Había seguido una dirección que los primeros análisis apuntaban hacia ese monte específico. No suficiente para provocar grandes titulares, no con la espectacularidad que la cultura mediática moderna exige para prestar atención, pero suficiente para inquietar a quienes conocen el significado de ese lugar y el texto que lo nombra como el punto de la intervención final. Antes del terremoto, sin embargo, otra señal más silenciosa había llegado. Una tormenta de polvo de proporciones inusuales envolvió Jerusalén, cubriendo la ciudad con un velo denso que borró el horizonte y separó el espacio urbano del paisaje que lo rodea de una manera que los residentes describieron como opresiva y extraña. Desde arriba, la ciudad parecía sellada dentro de su propia atmósfera. El horizonte simplemente dejó de existir. La luz del sol alcanzaba la calle con un tono ocre y atenuado que hacía que todo pareciera suspendido entre dos mundos, ni del todo iluminado ni del todo oscuro. Las personas reducían el paso involuntariamente. La ciudad entera parecía haberse ralentizado. Para muchos, aquella sensación de encierro fue más inquietante que cualquier tormenta convencional. No era el miedo a la lluvia ni al granizo, sino algo más difícil de localizar. La sensación de que el espacio normal se había suspendido temporalmente, de que la ciudad había sido pausada. Amós 8 y 9 resonaba en el trasfondo. Haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Un versículo que no habla de destrucción, sino de interrupción, de un cambio en el orden esperado de las cosas destinado a capturar la atención de quienes ya no la estaban prestando. La atmósfera se transformó antes que la tierra. El cielo se movió primero, como preparando el escenario para lo que vendría a continuación. Y cuando el terremoto llegó, no produjo el tipo de devastación masiva que los grandes sismos dejan. Lo que llamó la atención fue la selectividad de sus efectos. Los daños se concentraron en los barrios más antiguos de Jerusalén, en las zonas construidas con piedra colocada a mano en épocas anteriores a los estándares modernos de ingeniería. Las grietas seguían las líneas de los muros más viejos. Las secciones de piedra se desalinearon siguiendo los planos de construcción originales. Fuera de esas zonas históricas, los barrios modernos, con sus edificios de concreto reforzado, reportaron poco o ningún daño estructural visible. El contraste era tan agudo que los residentes que caminaron por las calles afectadas en las horas posteriores lo notaron con una mezcla de perplejidad y algo que se parecía a la inquietud reverencial. Los ingenieros ofrecieron explicaciones técnicas correctas. La mampostería antigua es rígida y no absorbe el movimiento sísmico de la misma manera que los materiales modernos diseñados para flexionarse. Es física, no teología. Pero, incluso con esa explicación en la mano, el patrón que emergía al caminar por las calles era difícil de ignorar del todo. El daño no irradiaba de manera uniforme desde un epicentro, seguía líneas. El límite entre lo afectado y lo no afectado era nítido de una manera que no correspondía con la expectativa de cómo se dispersa la energía sísmica. Casas separadas por metros contaban historias completamente diferentes, y en el contraste entre la piedra antigua que se movió y el acero moderno que se sostuvo, muchas personas encontraron una imagen que iba más allá de la física, la imagen de lo que se construyó sobre ciertos fundamentos y lo que se construyó sobre otros. El Salmo 18 y 7 describía lo que estaba ocurriendo en un lenguaje que no requería traducción.
La tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de las colinas se sacudieron. El versículo habla menos de destrucción que de revelación, de cimientos puestos a prueba, de lo que queda cuando la presión llega. En Jerusalén, el terremoto no aplanó la ciudad, reveló sus capas. Y en esa revelación surgieron preguntas que ningún informe de ingeniería podía responder del todo. Después del terremoto, la atención se desplazó hacia un lugar específico que la gente había comenzado a frecuentar de manera diferente. El Valle de Cedrón, que serpentea entre Jerusalén y el Monte de los Olivos, es uno de esos lugares cargados de historia sagrada que la rutina urbana moderna ha convertido en parte del paisaje cotidiano, sin que sus habitantes necesariamente recuerden todo lo que ese suelo ha visto. El movimiento sísmico aflojó una sección de la ladera rocosa sobre ese valle, y en ese aflojamiento apareció lo que parecía la entrada a una pequeña cueva, no una cueva grande ni fácilmente accesible, sino una apertura apenas suficiente para que alguien se asomara y viera lo que había adentro. El cuerpo estaba apoyado contra la pared de la cueva en una postura que detuvo a todos los que lo vieron, los brazos recogidos cerca del cuerpo, las rodillas levantadas, el torso doblado hacia adelante, una postura de contracción, de repliegue, como si la persona que estaba ahí se hubiera hecho lo más pequeña posible en el momento final, como si hubiera intentado ocupar el menor espacio posible en el mundo antes de dejar de estar en él. Las cuerdas que ataban el cuerpo eran antiguas, los depósitos minerales las habían petrificado en su lugar. El cuerpo no se había movido desde que fue colocado ahí. El tiempo había hecho su trabajo con una precisión casi fotográfica, preservando ese instante final como si alguien hubiera querido que permaneciera visible hasta que el momento adecuado llegara para que fuera visto. El rostro estaba cubierto por las manos, levantadas, protegiéndolo, ocultándolo. El gesto era tan específico, tan deliberado, que resultaba imposible verlo sin preguntarse qué había estado mirando esa persona en el momento en que lo hizo, o qué estaba evitando ver. Cerca, fragmentos de cerámica antigua y un broche de bronce corrido por el tiempo anclaban el hallazgo en una época que los expertos podían identificar aproximadamente, pero no con precisión definitiva. Y entonces, al despejar la piedra cerca del cuerpo, una inscripción en la pared, una sola palabra en hebreo antiguo, tallada con una claridad que había sobrevivido milenios en la oscuridad. Juzgado, no un nombre de quien estaba ahí, no una fecha ni una explicación. Solo esa palabra, colocada donde no podía pasarse por alto una vez que la apertura de la cueva permitiera verla, los estudiosos debatieron su significado con la diversidad de interpretaciones que suele acompañar a los hallazgos que no encajan en ninguna categoría preestablecida. Algunos la leyeron como una declaración de condena pronunciada por quien colocó el cuerpo ahí. Otros, como la palabra que la persona misma había llevado consigo al final, el peso de una conciencia que había llegado a un veredicto sobre sí misma. La palabra no explicaba el cuerpo, lo rodeaba. Le daba un contexto que hacía la imagen todavía más perturbadora que si no hubiera habido inscripción alguna. El Valle de Cedrón ha cargado con el peso de la memoria bíblica durante milenios. Es el valle sobre el que Zacarías profetizó que los ejércitos del mundo se movilizarían en los últimos días. Es el valle donde varios reyes de Judá fueron enterrados. Es el espacio entre Jerusalén y el Monte de los Olivos que cualquier tradición del fin de los tiempos tiene que atravesar para llegar a donde la historia sagrada dice que se resolverá. Que ese valle entregara este hallazgo específico en ese momento específico, después de que el suelo se hubiera movido, añadía a la historia de esa semana extraordinaria una dimensión que era difícil de integrar, pero imposible de separar del resto. En Jerusalén, mientras todo esto ocurría en el mundo visible, el subsuelo y los sitios históricos comenzaban a hablar de otras maneras. En el Valle de Hinnom, los arqueólogos encontraron tumbas antiguas y áreas de sacrificio incrustadas profundamente en la ladera. Este valle no es una zona arqueológica ordinaria. En la historia bíblica es Gehenna, el lugar donde el fuego ardía de manera continua, el símbolo que Jesús mismo usó repetidamente para hablar del juicio. Que este lugar volviera a hacerse visible, que sus cámaras funerarias emergieran después de siglos de estar enterradas, era difícil de separar del contexto de todo lo demás que estaba ocurriendo. Cerca del monte del templo, los mismos escaneos de radar que habían revelado la cámara circular
Habían identificado corredores adicionales y espacios sellados, cuya arquitectura sugería un diseño intencional que no podía atribuirse a procesos geológicos, y en el Santo Sepulcro, durante trabajos de restauración que habían comenzado como una operación técnica de conservación, las capas bajo la superficie revelaron características arquitectónicas que se alineaban con las descripciones bíblicas de las prácticas funerarias del primer siglo de nuestra era, de una manera que dejó a los restauradores sin saber si continuar con la tarea técnica o detenerse a procesar lo que estaban descubriendo. Lo que vincula estos lugares no es simplemente la arqueología. Hínum habla del juicio. El monte del templo habla de la presencia divina. El Santo Sepulcro habla de la muerte vencida. Los tres están hablando de nuevo al mismo tiempo, a través de la piedra y el suelo, y las estructuras que han esperado siglos para ser vistas. Y como Jesús dijo en Lucas 19 y 40, si ellos callan, las piedras clamarán, y en el cielo, las nubes sobre el monte de los olivos tomaron formas que dejaron a los testigos buscando palabras. Una cruz, nítida y definida, suspendida sobre la colina como si hubiera sido trazada por una mano que no pertenecía a ningún proceso meteorológico conocido, y en la luz que se extendía por el cielo vespertino, un rostro formado de luminosidad, calmado, pero poderoso según todos los que lo describieron, con ojos de luz que permanecían fijos, aunque las nubes que los formaban se movieran. Los videos se multiplicaron en internet en cuestión de horas. Algunos cayeron de rodillas en oración al verlos. Otros miraron en un silencio que no era displicencia, sino algo más parecido al desconcierto de quien se enfrenta a algo para lo que no tiene categoría preestablecida. Unos pocos susurraron el mismo nombre, Jesús. Los escépticos ofrecieron su interpretación habitual. Parecidolia, el mecanismo cognitivo, por el que la mente reconoce patrones en superficies ambiguas. Los meteorólogos hablaron de condiciones de luz específicas, de la interacción entre ciertos frentes de aire y la topografía de Jerusalén. Son explicaciones que pueden ser correctas, pero lo que no puede resolverse con ellas es el timing. Las formaciones aparecieron días después de las tormentas y los sonidos que habían perturbado a la ciudad, en el mismo periodo en que el suelo se movió y los cánceles históricos cedieron. La acumulación de contexto es la parte que ninguna explicación técnica puede absorber completamente. Para los creyentes, la referencia era directa. Mateo 24:30 habla de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, de algo visible que precede al retorno. Si la creación fue una vez el lienzo donde Dios escribió mensajes que cambiaron el curso de la historia, un arco iris para Noé, una estrella para los magos de Oriente, la oscuridad sobre toda la tierra en el momento de la crucifixión, no hay razón teológica para que ese lienzo haya sido archivado, definitivamente. Los cielos nunca han estado en silencio, solo que la humanidad ha olvidado cómo leerlos o ha decidido que no merece la pena intentarlo. En los meses recientes, excavaciones cerca de la ciudad vieja de Jerusalén habían descubierto algo que los arqueólogos describían como extraordinario: tumbas y jardines, cuyos rasgos se alineaban con precisión notable con los relatos de los evangelios sobre el lugar donde fue depositado el cuerpo de Cristo después de la crucifixión, el jardín de José de Arimatea. Estas cámaras funerarias, talladas a mano en la ladera de piedra caliza, habían permanecido selladas y olvidadas durante siglos, con las entradas bloqueadas por capas de tiempo y por las estructuras que sucesivas eras habían construido encima. Alrededor de ellas, el suelo todavía nutre las raíces de olivos y viñas que llevan allí mucho más tiempo del que nadie puede determinar con certeza, testigos vegetales de un pasado que el suelo ha preservado mejor que cualquier archivo humano. La ironía más grande de ese hallazgo estaba en su historia, y era una ironía del tipo que la Escritura describe repetidamente como característico de la manera en que Dios trabaja, usando los intentos de destruir la memoria para preservarla, convirtiendo los esfuerzos de borrar la verdad en el mecanismo mismo que la mantiene intacta. En el siglo II de nuestra era, el emperador romano Adriano mandó construir templos paganos precisamente sobre esos sitios, en un intento deliberado de borrar la memoria cristiana de los lugares de la muerte y la resurrección de Jesús. Lo que pretendía borrar la historia la preservó. Las estructuras romanas que cubrieron las tumbas las protegieron de la erosión, del saqueo y de los procesos de destrucción que de otro modo
habrían borrado las evidencias físicas siglos atrás. Lo que fue diseñado para silenciar la fe se convirtió en su archivo. Cada piedra descubierta en esas excavaciones habla con más fuerza que cualquier argumento porque no argumenta. Simplemente está ahí, existiendo, esperando que quienes se acerquen saquen sus propias conclusiones. Lo que emerge de todo este periodo, de todos estos eventos vistos en conjunto, es un mensaje que no necesita ser impuesto, sino simplemente recibido. La arquitectura de lo que ocurrió, la secuencia específica desde el cielo hasta la tierra, desde lo gentil hasta lo perturbador, desde los preparativos silenciosos hasta los hallazgos que nadie buscaba, tiene una coherencia que va más allá de la acumulación casual de noticias. Hay una lógica en esa arquitectura, una dirección, no la dirección de alguien que quiere asustar, sino la de alguien que quiere ser escuchado por personas que llevan demasiado tiempo sin prestar atención. Los grandes momentos de cambio en la historia humana rara vez